William Rowan Hamilton, 4 de agosto de 1805, 2 de septiembre de 1865, fue un matemático, físico, y astrónomo irlandés, que hizo importantes contribuciones al desarrollo de la óptica, la dinámica, y el álgebra. Su descubrimiento del cuaternión junto con el trabajo de Hamilton en dinámica son sus trabajos más conocidos. Este último trabajo fue después decisivo en el desarrollo de la mecánica cuántica, donde un concepto fundamental llamado hamiltoniano lleva su nombre. Cuenta la leyenda que a Hamilton se le permitía pisar el césped de la universidad, algo totalmente prohibido. Este hecho camina entre la realidad y la ficción. Posiblemente ocurriera que, absorto en sus meditaciones, descuidara esta prohibición y accidentalmente caminase por los jardines, aunque absolutamente nadie en toda Irlanda se hubiera atrevido a interrumpirle o a amonestarle. Esta anécdota seguramente sirve para dar idea de la categoría de Hamilton como uno de los grandes matemáticos de su tiempo y de la historia. Entre sus múltiples contribuciones se encuentran los vectores. Hermann Gunther Grassmann, Stettin, 15 de abril de 1809, y vid. 26 de septiembre de 1877, fue un lingüista y matemático alemán. También ejerció de físico, humanista, erudito y editor, por lo que se le considera un claro ejemplo de polimatía. Durante su juventud, Hermann fue educado por su madre, mujer de una vasta cultura. Luego asistió a una escuela privada, antes de ingresar en el Instituto de Stettin, en el que daba clases su padre. La mayoría de los matemáticos despuntan ante sus profesores desde muy jóvenes. Sin embargo, y a pesar de tener unas extraordinarias oportunidades al pertenecer a una familia proclive a la educación, Hermann no destacó de modo especial en sus años de estudios secundarios, hasta el punto de que su padre pensó que debía dedicarse a algún tipo de trabajo manual, como el de jardinero o artesano. Entre los muchos temas que abordó Grassmann está su ensayo sobre la teoría de las mareas. Lo elaboró en 1840, tomando como base la teoría de la mécanique analytique de Lagrange y de la mécanique céleste de Laplace, pero exponiendo esta teoría por métodos vectoriales, sobre los que trabajaba desde 1832. Este ensayo, publicado por primera en los Collected Works de 1894-1911, contiene el primer testimonio escrito de lo que hoy se conoce como álgebra lineal y la noción de espacio vectorial. Grassmann desarrolló estos métodos en Die lineale Ausdehnungslehre, eine Werkzeuge der Mathematik y Die Ausdehnungslehre. Vollständig in strenger Form bearbeitet. Tesla conocía bien estos desarrollos y fue el primero que los aplicó al estudio y el desarrollo práctico de la electrotecnia. El inventor norteamericano de origen serbio Nikola Tesla. Proveniente de Smiljan, zona de mayoría serbia de la actual Croacia, nació en 1856, y murió en Nueva York en 1943. Es una figura fundamental de la historia del progreso. Podemos afirmar que sus descubrimientos, inventos, aportaciones y vaticinios permitieron el desarrollo de la civilización eléctrica en la que todavía vivimos. La genialidad de Tesla fue aplicar una nueva rama de la matemática, los vectores, a la ciencia de la electricidad práctica. Hamilton como Grassmann fueron científicos que estuvieron en la cima de la ciencia de su momento histórico y Tesla fue quien supo aprovechar esos conocimientos y volcarlos a una actividad práctica como la electrotecnia de la época. Y la aplicación práctica de esos conocimientos de vanguardia fue lo que lo llevó a Tesla a destacarse sobre sus contemporáneos. Los vectores o más precisamente los fasores son la herramienta ideal para trabajar con tiempos y eventos que se repiten y que siguen funciones sinodales, es decir, todas las características de los fenómenos eléctricos. Un vector es un ente matemático que tiene 4 características que lo definen. Un punto de aplicación, una dirección, un sentido, una magnitud.
Si estos conceptos los llevamos al campo de la electricidad, el punto de aplicación es el lugar de la conexión eléctrica. La dirección quedará definida por el desfasaje que le impongamos, los 120 grados de los alternadores de Tesla por ejemplo. El sentido está dado por la polaridad instantánea de la corriente. Por último, la magnitud será el valor máximo de la tensión o corriente que se representa. La extraordinaria potencialidad del cálculo vectorial es que nos permite con un simple dibujo representar magnitudes que se encuentran permanentemente cambiando en el tiempo, tal como la onda de tensión alterna. Asignaremos ahora un vector a la primer máquina de Tesla. Si asumimos que las máquinas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, el vector de la segunda máquina estará 120 grados antes que el primero. El tercer alternador representado por el vector rojo estará 120 grados más adelante. En nuestro país la distribución de energía eléctrica se hace en redes que tienen 220 volt por fase. Es decir, cada vector, que corresponde a una fase, tendrá una longitud equivalente a 220 volt. Si ahora midiéramos la tensión entre la punta de los vectores, es decir, mediríamos la distancia que los separa, descubriríamos que ese valor es de 380 volt. Lo mismo ocurrirá con las otras dos fases. Demostraremos lo afirmado en la precedente diapositiva. Entre el primer y el segundo vector hay 120 grados. Cada vector tiene 220 volt de largo. La perpendicular roja divide al ángulo de 120 grados en dos de 60 grados. Si recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo valen 180 grados. El ángulo señalado en rojo vale 30 grados ya que 180 menos 90 y menos 60 es igual a 30. Si recordamos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de 30 grados es igual a 0,866. La tensión compuesta valdrá entonces 220 por 2 por 0,866 igual a 380 volt. Si conectamos ahora nuestro sistema a una línea de transmisión, tenemos a cada uno de los cables lo denominaremos con la letra de la fase que le dio origen así. El cuarto conductor, que en un estado de ideal equilibrio, no conducirá corriente, es decir permanecerá neutro, lo denominamos con una N. Observe que al cuarto conductor lo denominamos neutro y no negativo como vulgarmente se lo nombra. Este conductor no es negativo y en rigor no debería tener tensión, ya que además de ser el centro de la estrella, en la cual la suma de las tensiones es cero, en nuestro país se acostumbra a conectarlo a tierra.
El sistema usado en nuestro país es el desarrollado en Alemania por la casa Siemens y permite con un mismo circuito y sin usar transformadores obtener dos tensiones, una para iluminación, 220 volt, y otra para fuerza motriz, 380 volt. En el esquema siguiente mostramos la forma de obtener la tensión de iluminación. Si conectamos una carga entre cualquiera de las fases y el neutro, sobre la misma tendremos 220 volt y la denominaremos tensión de fase. Esta es entonces la tensión usada para iluminación. El mismo circuito también nos sirve para conseguir la tensión necesaria para fuerza motriz. Ahora la conexión deberá ser entre dos fases. Si ahora conectamos la carga entre dos líneas sobre la misma tendremos 380 volt. La tensión entre cualquiera de las líneas se llama tensión de línea o tensión compuesta. El mismo sistema también nos permite conectar cargas trifásicas en dos tensiones. Se muestra en la diapositiva lo que se denomina conexión estrella. En esta configuración cada una de las ramas estará conectada a 220 volt. Observe que la carga desarrolla un punto neutro en el centro de la estrella, y que no es necesario conectar al neutro si las cargas de las tres ramas son iguales. Si conectásemos este neutro no pasaría nada, ya que el mismo sería equipotencial con el centro de los alternadores, o sea con el conductor denominado neutro. Para cargas de fuerza motriz que requieren una tensión más alta, se utiliza una configuración como la que se muestra. Para cargas que requieran 380 volt por rama, se usa este tipo de conexión que en adelante la llamaremos triángulo. Este tipo de configuración, a diferencia de la conexión estrella, no genera un neutro virtual. Observe que ni en la conexión estrella, 3 por 220 volt, ni en la conexión triángulo, 3 por 380 volt. Es necesaria la conexión al neutro, ya que si las cargas son iguales en cada una de las fases se dice que el sistema está equilibrado y el neutro no conduce corriente. El modelo de transmisión en 3x380 volt no fue el que desarrolló Tesla. Este modelo hoy usado por nosotros fue desarrollado en Alemania por la casa Siemens, posteriormente a los desarrollos de Tesla. El modelo alemán presenta la ventaja de que en la misma red coexisten los sistemas de potencia, 380 volt, y de iluminación, en 220 volt, mientras que el sistema de Tesla requería un transformador para la iluminación, en 110 volt. Tesla en su concepción original usó un sistema distinto al usado por los alemanes. En primer término usó una transmisión triángulo con uno de los vértices del mismo puesto a tierra. Esta configuración se ahorraba uno de los conductores, ya que la línea de alta tensión solo usaba dos hilos. Tesla usó 440 volt porque esa era la tensión que usaba para la fuerza motriz las usinas de corriente continua de Edison. Recordemos la alimentación de los modernos trolebuses. Este sistema no permitía extraer una tensión más baja y segura para usar en iluminación, ya que todos los conductores del sistema tenían 440 volt contra tierra.
Para iluminación Tesla decidió usar 110 volt debido en gran parte a la campaña de desprestigio de la corriente alternada que había desatado Edison. El sistema americano, que se sigue usando en muchas partes del mundo, resulta así mucho menos práctico que el sistema de Siemens. El sistema americano obliga al uso de un transformador casi por vivienda y en complejos o edificios de oficinas muchas veces se utiliza un transformador por piso. Esta distribución también es más desventajosa como veremos luego en el caso que el sistema presente armónicas desde el consumo. Existen razones históricas por las que Tesla decidió utilizar 110 volt para la iluminación en lugar de los 220 volt que utilizaron los alemanes, y que obligaba a utilizar un transformador extra para el alumbrado. Las razones hay que buscarlas en la lucha entre Westinghouse y Edison acerca si convenía o no la corriente alternada. Edison sostenía que la corriente alternada era terriblemente peligrosa y que solo serviría para matar personas, a lo que Westinghouse respondió con las líneas de iluminación de 110 voltios. La controversia fue tal que Edison llegó a inventar la silla eléctrica, para fundamentar sus razones, a la luz de la historia, su incapacidad para manejar la matemática de vectores y poder entrar en el mundo de la corriente alterna. Tesla trabajó en el laboratorio de Edison a su llegada a los Estados Unidos. Hay documentación histórica que prueba que Tesla intentó convencer a Edison de las ventajas de los motores de corriente alterna y de la sencillez del concepto del campo eléctrico giratorio. Creemos que la incapacidad de Edison de entender las nuevas matemáticas le impidió ver los alcances de la nueva, en su tiempo, corriente alterna. Tesla, más allá de sus excentricidades, fue un científico de su época que estaba al tanto de los últimos desarrollos y tuvo la genialidad de saber aplicarlos. No hay razón, en este tema por lo menos, para pensar que Nikola Tesla haya sido un extraterrestre o que haya sido un exalumno de Paniagua que se refugió en el pasado, pero sí las hay para pensar que fue un genio que conocía bien las herramientas que la civilización había puesto a su disposición en la época que vivió. Mientras esto ocurría en Estados Unidos, en nuestra ciudad Emilio Bosé y Conrado Simón ponían en marcha el Departamento de Electrotecnia de la Universidad Nacional de La Plata.